Daniel Estico, buen día, ¿cómo te va? Hola, José Luis, un gusto escucharte, gracias por llamarme. No, a vos, gracias igualmente. Bueno, en principio tenemos ante nosotros una situación bastante increíble, que es un ministro de Economía diciendo que al endeudarse en pesos vía el Banco Central, en realidad no están aumentando la deuda. Es una cosa como bastante llamativa. ¿Preanuncia un nuevo bonexazo esto? Porque el único método que han tenido las administraciones cuando se endeudan en pesos y desparraman bonos por todos lados es hacer un gran default interno, ¿no? Seguro, sobre todo cuando el ministro que vino con muchos pergaminos, asesor o colaborador de un premio Nobel, también un premio Nobel más mediático que científico, porque yo todavía no recuerdo bien cuál fue la enseñanza que nos está dejando Stiglitz, pero lo cierto que es que un ministro que se apegó al relato, que no cumple con su función. Fíjate vos que en el gobierno de Mauricio Macri en solo 3 meses se pudo cerrar un conflicto de 15 años con el default, con el 7% de los bonistas, y acá llevamos 20 meses y seguimos discutiendo si negociamos o no con el fondo. Es realmente muy triste. Y claramente desconocer el efecto monetario de la emisión para financiar al al Tesoro, porque no es emisión porque hay un clima de confianza y la sociedad quiere pesos, porque el peso recupera valor y se hace fuerte, y entonces bienvenido sea la demanda de dinero, sino que está ocurriendo todo lo contrario, y el aumento de la colocación de pesos en gran parte es compulsiva, porque ¿quién toma pesos hoy en la Argentina o deuda en pesos del gobierno nacional? Las compañías como las compañías de seguros, que están obligadas a dejar su liquidez, parte de su liquidez en el sistema financiero local, o que están obligados a invertir en títulos públicos su liquidez, sectores de fondos comunes de inversión simplemente por criterios de diversificación de cartera, pero voluntariamente la gente está yendo, tanto empresas como particulares están yendo del peso, y por eso tenemos una brecha cambiaria que está en el 70-80%, mientras que cuando asumió este gobierno hace 20 meses prácticamente no habría brecha cambiaria, ¿no? Con lo cual, lo que está diciendo el ministro realmente es muy triste, muy patético, porque no está haciendo honor al cargo, y lo más grave es que está asegurando el debilitamiento del poder de compra de las empresas y de los propios argentinos, ¿no? Bueno, ahí hay como un doble juego, ¿no? Como hay por un lado, digamos, una administración formal del Estado, que es la del ministro, pero por otro lado hay un grupo que es muy ideológico, que es Culfas, Paula Español, que, mira, esto lo conozco de manera muy directa. Hace unos días a una pequeña láctea de Santa Fe le cayó Pérsico con todo su grupo, llegaron en 3 vehículos. Es una láctea a la que no le permite Paula Español aumentar el precio del primer producto, digamos, que es el producto de caballito de batalla, con lo cual está provocando una pérdida enorme. Pérsico concretamente fue a decirle que si no eran capaces de manejar la empresa, ellos estaban dispuestos a tomarla. Hay una enorme presión para acorralar a las empresas y quedárselas en el esquema cooperativo, digamos, que manejan ideológicamente estos grupos, lo cual Claro. es muy destructivo, ¿no? Es destructivo porque, sobre todo, si fuera cierto que los empresarios argentinos no saben manejar sus empresas, y entonces tienen que venir grupos revolucionarios, ideológicos, sin ningún conocimiento de la economía, ni de mucho menos de la microempresa, etcétera, que nunca pagaron un sueldo, la economía estaría creciendo y no estaría retrocediendo. Fíjate vos que después de 7 meses consecutivos de aumento de la actividad, según el indicador que acaba de publicar Orlando Ferreres, de los 8 meses en que empezó supuestamente la llegada de las vacunas y la mejora del clima de negocios en la economía argentina, desde diciembre para acá, en estos últimos 8 meses, la economía registró 5 meses de caída intermensual y solo 3 en aumento, incluso después de la recuperación del 2,4 que hubo en junio, cuando se flexibilizó la cuarentena que se endureció en mayo, que a Ferrer le dio un aumento del PBI del 2,4, en julio le dio una caída del 1,8.
O sea, no hay solidez en la recuperación, no hay nada de robustez, como dijo el ministro ayer. Claro. Sí, 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 bueno, es clarísimo eso, es clarísimo que es un relato que, digamos, a ver, ya no se sostiene absolutamente con nada, porque por otro lado está la realidad de las personas, del día a día, de cada día, ¿no? Claro, y sobre todo cuando un ministro miente, no solamente miente el presidente al punto que tuvo que ir a juicio y también se burla de la sociedad, porque por violar una norma como es la cuarentena y ofrecer en pago 2 sueldos cuando a una ama de casa profesional de la gastronomía como Maru Botana por aislarse en su casa, no es porque salió a la calle a abrir restaurantes y nada por el estilo, le pusieron una multa de 4 millones de pesos. Hay una total en el Seguro. cual en el tratamiento de la sociedad y la discriminación. Y el ministro ayer el papel que hizo en el Congreso criticando a Mauricio Macri por la deuda, tomando datos que no están en las propias estadísticas oficiales o están muy manipuladas, distorsionando la realidad, cuestionando el endeudamiento en moneda extranjera cuando el gobierno anterior se tuvo que endeudar en moneda extranjera porque nadie quería tomar pesos en Argentina ni en el Claro. mundo. Entonces, no es una virtud hoy colocar pesos. Colocar pesos significa que, como te decía, solamente hay un grupo de inversores Ujú. que en forma compulsiva lo están aceptando, como los bancos que tienen que aceptar que los inunden de LELIQ y de pases para absorber la expansión monetaria. Ayer el Banco Central tuvo que vender 150 millones de dólares para sostener el dólar, porque si no el dólar financiero se le iba de nuevo a 190 pesos. Ujú. Entonces, ¿de qué robustez se está hablando? Siguen engañando a la Argentina y eso es lo grave, Claro. porque todos queremos que esta economía solucione sus problemas, que salgamos adelante, que se genere confianza y que Ujú. estemos más preocupados a ver cómo producimos, cómo le vendemos al mundo. Y sin embargo, la noticia de ayer es relato, mentira, el ministro Culfas que dice están pensando en volver a postergar la prohibición de exportaciones, un país que necesita generar divisas, posterga y prohíbe la exportación de carne, que es un producto que supuestamente nos sobra y que lo que a la Argentina exporta de carne, el 80-85% es lo que no se consume. Son, por suerte, la vaca es tan diversificada que permite abastecer el mercado interno y el mercado internacional. Y sin embargo, se hace todo lo contrario, ¿no? Es muy loco, porque además, digamos, yo lo he contado varias veces, lo repito ante vos, ¿no? Amigos que están en el tema, que son brokers, que trabajan con Estados Unidos, desde que llegó Guzmán, dicen que al respecto de la persona de Guzmán en Wall Street se le dice Guzmán. Sí, en serio te digo, ¿eh? Guzmán. Bueno, Claro. claro, la cuestión es que estamos hablando de nada, de un tipo que es nada. Digamos, vino con el prestigio prestado de Steve, que sí es cierto, tiene un premio Nobel, pero que nunca interactuó en el mundo real, solo en el mundo académico y haciendo formulaciones que ningún gobierno, empezando por el de Estados Unidos, ha tomado en cuenta jamás, ¿no? En manos de esa No, no, y gente. aparte ya te digo, miente con los datos, los dibuja, los disfraza, subestima el efecto de la deuda que está generando el Banco Central, un gobierno que hizo en campaña, el propio presidente Alberto Fernández en campaña dijo que iba a cancelar las de LELIQ porque era una bola de nieve y que con eso le iba a Mm, aumentar a los jubilados, etcétera. Fíjate vos, Mauricio Macri en el 2015 recibió de Cristina Fernández de Kirchner una herencia de 34.250 millones de dólares de deuda del LELIQ y pases equivalente en dólares, ¿no? sí. 34.200 millones. Se fue con 18.500 millones de dólares. O sea que esa bola de nieve que había recibido de Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno de Cambiemos le redujo la mitad. Hoy esa deuda representa 38.000 millones de dólares. O sea, un gobierno que dijo que iba a terminar con las bolas de nieve de las LELIQ, las duplicó y entonces hace que la deuda en la era de Alberto Fernández y de estos 20 meses, cuando uno mira cuánto le aumentó la deuda total de la Administración Central, en pesos y en dólares, no solamente en dólares como ayer disfrazó el ministro en el Senado,
sino la deuda total en pesos y en dólares equivalente en dólares, más el aumento de la deuda del Banco Central, está aumentando 50.000 millones de dólares en 20 meses, a un ritmo de 2.500 millones de dólares por mes, cuando el gobierno de Macri la había aumentado en 1.580. Entonces, se mienten con los números, pero lo más grave, José Luis, es que este ejercicio de la deuda también es una simplificación de la realidad, que es inquietante, porque hay que explicar por qué Macri, por ejemplo, se endeudó más que Cristina, porque Cristina no pagaba las deudas, Cristina ocultaba papelitos, ¿te acordás? Las ventas famosas de dólares a futuro, y le dejó un muerto de más de 20.000 millones de dólares porque vendían dólares a 4 o 5 meses, o sea que tenían que ejecutar el gobierno entrante a un tipo de cambio que estaba 40, 50% por debajo del valor del mercado, y el nuevo gobierno lo tuvo que honrar pagando lo que realmente pagaba el mercado, y eso implicó 20.000 millones de dólares de deuda. Tuvo que pagar la deuda con los holdados, esos 7% de los bonistas, que fueron, si mal no recuerdo, eran otros 30.000 millones de dólares. Entonces, mucha deuda del gobierno de Cambiemos aumentó producto de la deuda pendiente, la hipoteca que le dejó el anterior. Y la deuda externa que tomó con el Fondo Monetario fue producto porque nadie le quería financiar en pesos. Y hablar de fuga de capitales cuando hay libertad de cambio es también otra aberración económica inconcebible, porque la gente no es que tenía desconfianza del gobierno de Macri, sino que después de un cepo del 2011 al 2015, en que las empresas no podían pagar sus importaciones, no podían cancelar deudas, los particulares no podían tampoco pagar sus compromisos, se liberó el mercado de cambios y todo eso se regularizó. Entonces, lo que hizo Mauricio Macri fue: tomo deuda con el fondo para pagar deuda con acreedores privados, y en el neto esa deuda quedó en cero, con lo cual el aumento después real que tuvo el gobierno de Cambiemos fue por el déficit fiscal heredado. Entonces, si partimos malos de malos diagnósticos, tenemos malos resultados, y lo más grave, José Luis, es que hoy tenemos 50% de pobreza, producto de estas políticas económicas desacertadas, ¿no? Sí, absolutamente. El tema es que, bueno, hubo una coalición de intereses y de medios a partir de 2018, cuando me permito recordar esto, ¿no? La gran salida de capital en dólares que generó el descalce del dólar de 18 pesos hasta saltar a 40, se produce el 2 de mayo de 2018, cuando entra en vigencia la ley Stolbizer-Massa o Massa-Stolbizer, que imponía una gabela al flujo de recursos provenientes del exterior para estar en el sistema financiero argentino. Esa misma ley fue suspendida en su aplicación en la ley de emergencia económica con la que inició su gobierno Fernández. Exactamente. Y ahora, fíjate vos que el ministro incluso habla como gran mérito, está colocando deuda en pesos, y para tratar de bajar la inflación, que también no lo está logrando, porque fíjate vos que lleva 4 meses que la inflación desacelera en la tasa intermensual, pasó de más del 4 a menos del 3 probablemente en este mes de agosto, pero la tasa interanual lleva 8 meses de aceleración, estaba en 38, 40%, y hoy está bien firme en torno al 50, 52%, y para colmo, la política de anclar el tipo de cambio, hacerlo subir al ritmo del 0,9, 1% mensual, con una inflación del 3%, con una deuda que se emite a tasa SER, a tasa UVA, o sea, ajustable por inflación, hace que la deuda en pesos, equivalente en dólares, se esté multiplicando. El dato de julio fue evidente. Un gobierno que en julio le pagó parcialmente al Club de París para no caer en default, y la deuda real entre vencimientos y amortizaciones cayó en unos 700 millones de dólares, al final del día terminó aumentando en 700, porque la deuda que se va ajustando y que no se va pagando, o sea, lo que los economistas llaman, los contadores llaman que se va devengando, un compromiso a pagar a futuro, crece en el equivalente en dólares por ese atraso cambiario en más de 1.200 millones de dólares. Entonces,
colocar deuda en peso con una política que atrasa el tipo de cambio oficial respecto de la inflación oficial, hace que la deuda en dólares también aumente. Entonces, el ministro realmente, yo no digo que es un desconocedor porque me parece que es demasiado, pero es un mentiroso porque justamente sabe la realidad, pero dice lo contrario. Me quedo con esa definición. Como siempre, Daniel, te agradezco enormemente el tiempo y la ilustración, ¿eh? Muchas gracias. Un fuerte abrazo y gracias por llamarme. Bueno, el economista Daniel Estico. ¿Cuántas veces Hola. dijo Estico que Guzmán es mentiroso? ¿Cuántas veces le dicen hoy por día al presidente que es mentiroso?